Hola, mi nombre es Mónica Díaz Gamiño. Actualmente curso el octavo cuatrimestre en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, y el día de hoy vengo a hablarles sobre la audiencia constitucional, la cual es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes, quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. Esta audiencia se conceptúa como constitucional, en virtud de que en ella se exponen y valoran los elementos necesarios para que el juzgador del amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Por otro lado, en cuanto a su trámite, cabe señalar que éste se rige por los principios procesales de concentración, continuidad y unidad. En torno a la audiencia constitucional, esta no siempre puede celebrarse o llevarse a término en la fecha y hora fijadas en el auto admisorio, pues puede ocurrir que ésta se difiera o suspenda. ¿En qué consiste la audiencia constitucional? En el artículo 147 de la Ley de Amparo previene que, al admitir la demanda, el juez de distrito en el mismo auto pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercero perjudicado si lo hubiere. Y por último, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, a más tardar dentro del término de 30 días. Se denomina constitucional porque en ella las partes aportan elementos necesarios para que el juzgador pronuncie una sentencia propiamente constitucional. La audiencia constitucional es considerada la etapa de más importancia del juicio de garantías. En esta parte del juicio donde se desarrollan y concentran los actos procesales que más influencia tienen en cualquier juicio de amparo. La audiencia constitucional y sus etapas. La primera etapa es el periodo probatorio. Es donde las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisibles, según lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas excepto la confesional y las que fueren contraídas a la moral y el derecho. Cabe señalar que si bien, por regla general, las pruebas deben ofrecerse con anterioridad a esta. Así, por ejemplo, en el caso de la prueba documental, esta puede ofrecerse desde el escrito de demanda y hasta el momento de la celebración de la audiencia, pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación para que puedan ser presentados en fecha de la audiencia constitucional. Por su parte, las pruebas testimoniales, periciales y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requiere de preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. La segunda prueba es la de periodo de alegatos. Finalizando el periodo probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones o, en su caso, sus excepciones, al dictarse sentencia. Por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro de algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en autos se asiente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente, pero sin la posibilidad de que lo manifestado se asiente en autos. La tercera prueba es la sentencia. Finalmente, la audiencia concluye con el dictado de sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso. Para el periodo probatorio en el amparo directo, para que quedara más claro, formulé 2 preguntas. La primera es: ¿puede la autoridad de amparo indirecto desechar pruebas, ya sea testimonial,
pericial o inspección ocular. Desde su ofrecimiento sin esperar la audiencia constitucional, la respuesta es sí. Sí puede hacerlo cuando su falta de idoneidad para el efecto que se propusieron resulte patente, de conformidad con los numerales 119 a 121 de la Ley de Amparo, que norman la facultad de admitirlas, por mayoría de razón, tiene facultades para desecharlas. 2. ¿Puede resolverse un amparo indirecto por falta de pruebas que, encontrándose ante la autoridad responsable, no haya ofrecido quejoso? No, porque el artículo 75 del párrafo tercero de la Ley de Amparo le impone la obligación del juez de distrito o al tribunal unitario de circuito oficiosamente las pruebas que estime necesarias para la resolución del asunto. Y si esas pruebas sobran ante la autoridad responsable, debe requerirlas de oficio. Las pruebas admisibles es conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, el cual menciona que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas y las que fueren contra la moral o contra derecho. Y sería todo de mi parte. Gracias.